Listo. Eh, Muchas gracias por estar atendiendo este primer evento precongreso en salud mental digital. Nos estamos conectando en esta sesión sobre algo que parece complementario a la telesalud, como que son los riesgos que entraña el estar trabajando online en algo tan sensible. En este caso me presento, soy Juanjo Martín. Les hablo como psicólogo y gestor de proyectos internacionales y me acompaña Alejandro Bedoya, abogado también y consultor internacional. Alejandro, entonces quisiera darte aquí un tanto la palabra por lo importante, ¿no?, que es poner el acento en que la telesalud es necesaria y más como se ha visto durante esa situación de pandemia en la que nos encontramos, en cuarentenas, en la que ha sido fundamental el poder acceder a cualquier servicio, ¿no? Entre ellos salud y evitar el riesgo a contagio. No obstante, el mundo digital, el medio digital, también entraña otros riesgos y en ese caso, de momento, y es normal, basado en un segundo plano. Claro que sí. Juanjo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A todos, muy buen día. Eh, Mi nombre es Javier Alejandro Boyacano, como le decía Juanjo, soy abogado consultor jurídico empresarial en Colombia a nivel nacional y en algunos asuntos internacionales. Eh, y realmente el panorama que nos plantea hoy este Congreso es cuáles son realmente los desafíos jurídicos de lo que en algunos estados o legislaciones denominamos como telesalud o telemedicina, ¿cierto? Y en primer lugar agradecer la invitación de Juanjo. Eh, Creo que es muy especial y mucho más que eso pertinente el poder abordar estas temáticas aprovechando esta pandemia que hay que verla como oportunidad, más que desafío, más que, digámoslo así, una dificultad. Es una oportunidad para aprender porque nos pone de presente aquellos vacíos, aquellas ausencias o tal vez aquellos errores en diversos escenarios y uno de ellos puede ser el tema de la salud. Entonces, creo que hay que prestar mucha atención porque hoy el sistema de salud no puede detenerse en ninguno de nuestros países y como no puede detenerse y tiene que continuar el servicio, pues tenemos que proveer de medios suficientes para poder prestar ese servicio. Y el medio idóneo por esta situación, como lo decía Juanjo en la apertura, es la conectividad, ¿cierto? Conservando que, sobre todo el tema del derecho a la vida. Entonces, ahora estos mecanismos por el cual nos conectamos todos en la tarde y en el día de hoy, pues se han convertido en la herramienta principal para trabajar, para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y para nuestra vida laboral, obviamente, y social. Entonces, el sistema de salud no es ajeno a que deba prestarse a través de este tipo de servicios o plataformas virtuales. Muchos de ustedes tal vez han tenido reuniones, asistencia a pacientes o usuarios a través de plataformas como la que usamos hoy, Zoom, a través de Meet, Teams, Skype y demás plataformas que nos permiten muchas herramientas, como ellas grabar la reunión, grabar los encuentros, tener el listado de asistencia, cuántas personas hay y demás, pero que tampoco nos brinda, digámoslo así, la pedagogía de saber esa información allí donde queda, ¿cierto? Y como se dice coloquialmente en el mundo, lo que se sube a Internet dejó de ser privado y ya es público, ¿cierto? Ya sale de nuestra esfera. Entonces, ¿cuáles son esos alcances de toda esta situación a través del servicio de salud que se presta mediante encuentros sincrónicos o encuentros asincrónicos con asistencia de la virtualidad? Eh, Juanjo, entonces comenzamos de lleno. Sí, yo les pondré un ejemplo que es más clarificador sobre todo, ¿no? Imagínense, es decir, usted cuando va al médico, cualquier tema, ¿no?, que pueda tener, suponga que lo está contando con la puerta abierta frente a un grupo de gente y cada cual entiende algo diferente, ¿no? Parecería sacar un chiste, pero algo cómico, ¿verdad? ¿Qué dijo qué? Y la otra comentando, y eso es lo que pasa en Internet. Uno publica algo, uno le llega un vídeo viral por WhatsApp, por TikTok,
y entonces interpreta, ¿no? Y como cree que lo ha entendido, lo comparte. Y algo que era un asunto médico, relevante o irrelevante, se puede convertir en motivo de conversación de miles de personas. A eso obedece el logo elegido para este congreso, verán que es una mujer, frente a decenas de pantallas de gente de cualquier parte del mundo, porque Internet nos quitó fronteras. O sea, realmente nos estamos conectando, diferentes ciudades, países, franjas horarias, frente a una temática en común que ahora mismo se ha puesto de manifiesto por la situación esta de pandemia, de cuarentenas, primer caso a nivel internacional, que nos ponemos todos de acuerdo, en usar un mismo medio, ¿no? Un tanto para mantener la actividad, pero también evitar el riesgo al contagio. Lo que ocurre es que nadie, mira que Internet algunos lo usamos desde hace 30 años, a nadie se le ocurrió empezar a enseñar a la gente a cómo hacer un buen uso, ¿no?, de Internet, y es como darte un carro sin licencia en un país desconocido y decirte, bueno, circule. Imaginen, el país resulta que es Inglaterra y circulan por el sentido contrario y encima el volante es diferente. Esto no está pasando. La gente está compartiendo información, pues cuando apoyó en Google, en grupos de Facebook, y uno si le para cuidado, pues puede tener un susto, ¿no? Decir, bueno, ¿y el santo de qué? ¿En dónde está tanto iluminado en salud? Cuando no se sabe ni si quien te atiende está mínimamente formado. Vamos a darles unas pinceladas. La cuestión ahora no es entrar en todos los aspectos porque eso requiere un acompañamiento. Eso es como cualquier programa nuevo, ¿no? Requiere que te expliquen paso a paso en qué consiste y luego se aterrice en tu práctica profesional. Y ahí verán que al final aterrizamos tanto en el profesional que está dando ahora el servicio con su celular de atención, como a IPS, prestador de salud, que ya han incorporado tecnologías sin tener en cuenta aspectos que Alejandro les va a desglosar y que seguramente serán de su interés tener mínimamente controlados. Alejandro, coméntanos en cierta forma qué son los aspectos importantes que ahora quieres aquí como ir aterrizando. Yo iría acompañándote en lo que sean ejemplos y en la parte más aplicada. Perfecto, Juanjo, muchas gracias. Y adicional a lo que nos comentaba Juanjo, en ese ejemplo que realmente es muy valedero para este caso, eh, hoy nos afrontamos a desafíos gigantescos. eh, por ejemplo, en el caso de Colombia, hoy las personas que acceden al servicio de salud se quejan que el médico lo atiende pegado, como se dice vulgarmente, a un computador sentado al frente de una pantalla, simplemente redacta, diligencia unos cuadros que allí aparecen y que ese contacto se ha perdido, ¿cierto? Entonces las personas, los primeros interrogantes que arrojan son qué información ingresó allí, que pues él me preguntaba muchas cosas, qué puso allí, dónde está esa información, pero eso luego imprime una cosa y eso dónde se guarda. Y son preguntas que me han hecho muchas personas en cuanto al servicio de salud, que las respuestas son, debe contar con un servidor que guarde la información, esa información es de uso legal y con reserva absoluta conforme a la legislación de cada país, pero confíe en el buen servicio, ¿cierto? Entonces, creo que el desafío principal es eso. Aquí le planteo 5 puntos, 5 escenarios muy importantes que el día de hoy, como le decía Juanjo, en pinceladas queremos que tengan presentes, que obviamente no vamos a resolver muchas situaciones que no han encontrado respuesta durante tanto tiempo, pero sí la intencionalidad es orientar un poco frente a estas dificultades que se pueden presentar y prever conflictos o consecuencias futuras, que el día de mañana no se vean envueltos en cualquier litigio o situación compleja que los lleva a trastornos o a dificultades económicas y personales, sino que tengan esas herramientas y esas posibilidades de poder defenderse y poder salvar un poco la responsabilidad. En materia de lo que es la telemedicina o telesalud, hay 5 escenarios que debemos siempre tener presente o prever. Primero, el tema de cadena de custodia de la información. ¿A qué nos referimos un poco con el tema de la cadena de custodia? Pensémonos en una cadena, la cadena está enlazada, ¿cierto? A través de una especie de circulitos, esferitas, que están concatenadas una con la otra. ¿Y qué pasa con esa cadena? Se supone que esa cadena tiene una unión fortalecida, una unión vinculante que permite que si usted la ale, la golpee contra algo, pues la cadena permanezca rígida, intacta casi, ¿cierto?
Entonces, cuando hablamos de cadena de custodia de la información, es decir, la información desde el momento en que se recolecta hasta la destinación que se le daba al uso que pretende dársela a la información, qué sujetos, qué personas participan y qué mecanismos, herramientas o instrumentos se utilizan para tener esa información. Pensemos que esa información necesita ir de una isla hacia otra, ¿cierto? Y esa información se pone en una cajita, se pone sobre una barca y se suelta la barca, se dirige hacia esa otra isla, pero la barca tiene que sortear varias dificultades, algún, no sé, algún risco, algún tiburón, por decirlo así, de forma muy, muy jocosa, situaciones como esa. Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros que esa cadena, esa barca que va hacia la otra isla, no se rompe en alguno de esos escenarios, ¿cierto? Que los eslabones no se van a romper. Entonces, el tema de cadena de custodia es desde el inicio, desde que se entrega la información hasta el uso que se da y la guarda de la misma, quienes participan en ese proceso de transición, transformación y de, digamos, la movilidad de esa información. Ese es el primer escenario que debemos tener muy presente, ¿cierto? Ahí, si me permite, les Claro pongo que el sí. caso para aterrizar. Durante el COVID se ha autorizado la prestación de servicios en países como Estados Unidos, bastante estrictos a nivel jurídico sobre protección de datos, en usar cualquier medio, Facebook Time, WhatsApp, lo que sea, ¿no? Mantener la atención. Lo que ocurre, poniendo el caso de cadenas de custodia, es que si yo hablo con mi médico mediante WhatsApp o Skype, me puede estar grabando. Imaginen, luego se le ocurre a su hijo agarrar el celular y hacer un vídeo con TikTok, cambiarme la voz y hacerlo circular, ¿no? O pongámosle cuidado, ¿no? En algún caso que alguien quiera despedirme porque en la empresa no saben que tengo yo coronavirus. Entonces yo lo oculto, lo comento al médico, pero esa información ha sido capturada por el computador que uso del trabajo. Esa información que al fin de cuentas es cosa mía, es decir, puedo estar yo mintiendo, pero el caso no es de ese, ¿no? Una información que era privada entre profesional y paciente se ve vulnerada. Entonces ahí hay cuestionamientos legales que harían que el médico que me atendió vía WhatsApp sin advertirme a mí de la problemática que tiene, se ha metido en un problema. Por desconocimiento, pero es que hablamos de que esas tecnologías que ahora son tan populares realmente son fácilmente filtrables, ¿no? Y por eso esa alusión a la cadena de custodia de información. Cualquier tema médico que yo comparta o que me comparta mi médico debe ser tan protegido, secreto, como si fuera de boca a oreja, en el cual no necesariamente nadie más, salvo que se tenga permiso, se autorice, deba tener conocimiento. Y yo les pongo el caso, es decir, vean cuántos vídeos nos circulan ahí robados por diferentes redes que ponen en problema a personas o a cuando es gente famosa que le entran en el celular y toman información. Algo puede ser más grave que otro, pero detrás de lo que está es vulnerar esa información que es confidencial. Y ahí pasamos al siguiente punto, protocolos. Perfecto, Juanjo. El ejemplo es más que preciso para ello. Entonces, el segundo escenario que debemos tener muy presente es el protocolo de protección de la información. Es decir, cuando nosotros utilizamos plataformas, llámese redes sociales, eh, correos electrónicos y demás, todos estos servidores electrónicos deben tener un protocolo de protección de la información. Es decir, quién va a reservar, a dónde llega la información, ¿cierto? Dónde se guarda la información, con una especie de política de Big Data, dónde se almacena, cuál es el servidor que permite extraer o sustraer de allí la información y cuál es el alcance del uso de esa información o de la disponibilidad de la información, es decir, quién puede acceder a esa información, a través de qué o cómo puede acceder, si le pide una contraseña o una clave de código para poder acceder a esa información. Entonces, cuando nosotros prestamos servicios a través de plataformas, debemos entregarle al usuario o al paciente ese protocolo. Muchos de ustedes me imagino que se han planteado el escenario y para suscribirnos a este maravilloso congreso nos decían, chulea acá, acepto políticas, términos y condiciones, ¿cierto? Entonces, más o menos algo así, un escenario de, venga, señor usuario, yo le voy a explicar un poco este protocolo, va a tener ahí unos términos, unas políticas y demás condiciones que usted va a leer, pues sabemos por regla general muchas personas no leen, simplemente chuleamos y continuamos. Entonces,
que nosotros resguardemos un poco toda esa responsabilidad futura a través de un protocolo que nos tenga o nos desmarque esa ruta de cómo voy a proteger, quiénes son los encargados de proteger o resguardar la información y finalmente quiénes son los responsables de esa información. Y es importante entonces contar con ese protocolo para cualquiera de los servicios que estemos prestando, ¿vale? El tercer escenario, entonces, sería la seguridad jurídica electrónica de las redes. ¿Qué sucede con eso? Lo hablábamos con Juanjo, lo que pasaba con Zoom alguna época, ahorita lo que pasa con TikTok, ya que hablamos de TikTok, ya empiezan los estados a prohibir su uso, a cerrar, ahorita Estados Unidos está en esa dicotomía de saber si cancela TikTok o no, precisamente por la vulnerabilidad que sucede con el tema de TikTok y de todo lo que está pasando, ya es un tema de, nosotros sabemos pues de los ruidos que hay detrás de todo esto, pero ¿qué sucede? De alguna manera eso nos tiene que empezar a dar luces que todo lo que hay en las redes sociales o en el uso de la información debe tener seguridad tanto jurídica, lo que hablamos de las políticas, protocolos y demás, que hablemos de la responsabilidad de quién es el responsable del manejo de la información, guardar la información, y electrónica, es decir, proveernos de servidores o empresas grandes que manejen todo este tema de Big Data y que tengan servicios electrónicos o de redes sociales o de plataformas que nos den a nosotros y obviamente a nuestros usuarios o pacientes la confiabilidad que la información va a estar segura, va a estar resguardada y que si bien pueden existir ataques y demás de cracker, hackers y cualquier otra figura, pues vamos a tener una especie de blindaje frente a estas situaciones. Entonces, también cuando nosotros ofrecemos servicios a través de plataformas, es importante contar con una empresa, un proveedor de redes sociales o de Internet que nos ofrezca esa seguridad y contar, adicional a ello, con esa seguridad jurídica a través de, lo decíamos ahorita, esos protocolos o políticas de términos y condiciones que lo vamos a ver un poco más adelante. Y esto, Alejandro, ya entrando en tanto también en la experiencia de usuario, ¿no? Como bien comentas, cuando la gente le pones condiciones, acepta. Yo quiero WhatsApp, a mí qué más me da si hay que aceptar, ¿no? O sea, quiero TikTok, yo acepto. Eh, Estamos hablando de un nivel de conocimiento tecnológico algo superior que supuestamente gente del área de salud nunca ve en su formación. Son pocas las personas que se forman en medicina y tengan una materia o una transversabilidad de materias en las cuales tengan un mínimo conocimiento de qué es un servidor, qué implica ese trasiego de datos, que supone el que tus pacientes les sea cómodo, les sea agradable, que te comuniques con ellos por cualquier red social. Hay una indefensión en cierta forma, ¿no? Tanto del profesional como del paciente, porque en ambos casos pecan de un desconocimiento, como que se les puso el medio y a partir de ahí se les digo, bueno, utilícenlo, ¿no? Está para eso. Sin embargo, ahora mismo y ante la duda, siempre es muy recomendable, no les digo ya formarse a la carrera, porque eso no acompañaría, si bien será fundamental y más a corto plazo de lo que se cree, sino también buscar el conocimiento experto. Y eso no es tanto ir a Google, por poner un ejemplo, porque siempre saldrán recomendaciones de marketing. La plataforma más barata, te lo pongo fácil, es el gran peligro de las redes, ¿no? La seguridad jurídica electrónica choca contra ese desconocimiento del medio y jugando con palabras, ¿no? Del medio al miedo. Más bien por las consecuencias que va a traer, información que puede quedar perennemente grabada en redes y manchar tu nombre, tu expediente, desde que diste acceso o te permitiste el desconocer que estabas usando. Ahí vamos a la intimidad de cada persona. Claro que sí, Juanjo. Y por eso debemos tener muy presente el siguiente ítem, que es la protección a la intimidad. Tal vez muchos sepamos que existe un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la intimidad, pero tal vez poco sepamos el alcance de la intimidad, qué se entienden por intimidad, la esfera de la intimidad y cómo proteger esa intimidad, porque realmente cuando asumimos el caso de un paciente en el tema del servicio de salud, créame que lo que hacemos es entrar en la intimidad de ese paciente. Entonces, cuando el paciente nos participa de su intimidad, y vamos a ver que una de las esferas es el tema del estado de la salud física o mental, ¿cierto? De la intimidad. Cuando un paciente nos comparte su estado de salud, nos está abriendo la puerta a su intimidad, nos está confiando en la intimidad.
y nos está haciendo también responsable de lo que pueda pasar con esa intimidad. Entonces, hay que entender cómo proteger esa intimidad y qué instrumentos podemos utilizar nosotros para la protección a esa intimidad, ¿cierto? Y por último, Totalmente. como último ítem es el tema de la seguridad de los tests o pruebas a ser aplicadas. Hay, digamos así, un panorama que se presenta ahorita con el tema de la telesalud y es los llamados spin-off o el desarrollo de innovación a través de aplicativos móviles, ¿cierto? Hoy muchos servicios de medicina, sobre todo en el área de psicología, tienen esos aplicativos móviles que permiten a las personas acceder allí, registrarse y utilizar pruebas TEDS para conocer cualquier tipo de patología, psicopatología y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo blindar esa propuesta, digamos así, de atención a través de aplicativos móviles frente al ataque y al acceso por parte de terceros, ¿cierto? Ese test que realizó mi cliente, mi usuario, el paciente, en el aplicativo en su celular, ¿dónde queda guardado, dónde queda almacenado? Lo decía Juanjo ahora en un escenario. Si esa persona dejó el usuario y la contraseña abiertas y entra el hijo y el hijo descarga ese PDF donde aparece el test y el test, quiero decir algo, y el test nos da un indicio que la persona tiene una adicción al alcoholismo y que el hijo utilice esa información, ¿qué va a pasar con esa información, cierto? Entonces, son esos alcances que obviamente nosotros desde este otro escenario, no como pacientes, no los prevemos muchas veces, pero tenemos que ponernos también en los zapatos del paciente. Si yo fuese un paciente, ¿qué quiero que pase con la información que yo le doy al médico, al psicólogo, a quien me trata? ¿Qué quiero que suceda con esa información? Sí. Entonces, Y dime, no dime. solo esto, Alejandro, porque lo has comentado bien, ahora es muy típico que páginas web, periódicos, supuestamente páginas serias, te incluyan cuestionarios, ¿no? Evalúa tu ansiedad, evalúa tu extroversión, evalúate en el amor. Eso es para atraer visitas y capturar información, o sea, mediante, llamémosle psicología de barrio, ¿no? Llamémosle el anzuelo. Sí, Ellos te dan, a partir de unas preguntas, unas puntuaciones que te entretienen, como te entretiene mirar el horóscopo y pensar que se va a cumplir hoy, ¿no? No obstante, leer el horóscopo y aventurar qué puede pasar es neutro, menos en tu cabeza, ¿no? Sin embargo, el tema de completar información de tu perfil en una página en la que confías, porque crees que esa página es seria, puede provocar que como tú estás conectando esa página desde tu celular, si es Android, pues tu cuenta de Gmail, ¿no? Ya asocia a tu nombre unos resultados y como si no saben, deberían saber, se orientan ya a la información que vas a recibir, que verás en Facebook, qué anuncios te van a llegar y qué anuncios no te van a llegar porque no eres del perfil o no interesa que te llegue esa información. Tanto yo como Alejandro entraríamos ahora en un buscador, teclearíamos lo mismo y nos saldrán cosas diferentes. totalmente Es de acuerdo. un tema en el cual las pruebas a veces no son solo las médicas, sino ya es cualquier anzuelo atractivo, visualmente agradable, en el cual te piden una información que puede ser relevante, pero que completamos sin saber realmente a dónde va eso, porque tras esa página a lo mejor no hay ni una persona, hay un algoritmo, hay una función que protocoliza quién eres y a partir de ahí, cuando tú estés mandando hojas de vida para contratar, pueden descartarte. Porque un programa diga que eres muy aficionado a bebidas alcohólicas, a consumir ciertos tipos de páginas que realmente sean poco deseables y otras cuestiones que ahora mismo es serio, ¿no? Entonces, no son solo test formales, que eso es muy delicado, sino es cualquier prueba que acerca a una máquina, a una inteligencia artificial, a tu perfil. Exacto, exactamente. Y creo que a muchos nos ha pasado, y podemos ir a la presentación siguiente, Juanjo, que uno ingresa a internet, busca cualquier producto, voy a decir un ejemplo muy concreto. Me gusta, por decir cualquier licor, el tequila, ¿cierto? Pongo tequila. Y a muchos les ha pasado que en su cuenta, en su red social de Facebook o en Instagram, le aparecen el mismo día, sino al día siguiente, anuncios, avisos, publicidad, tan, 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 tan. Claro, la gente muchas veces desconoce que nuestras cuentas de correo electrónico son propiedad muchas veces de aquellos que son dueños de esa red social, entonces la información se cruza.
Entonces, por eso uno siempre invita a las personas, toda aquella información que lleves a través de los correos electrónicos, muy personales que sean, siempre que sea una información muy objetiva, y si es información mucho más personal, tratar de utilizarla a través de otros medios para que entienda las consecuencias que hay. Porque a muchos nos suceden y las personas le dicen a uno es que lo observan, porque es que yo busqué un carro A y me empezaron a salir esos anuncios y demás, claro. Claro, es que toda esa información está conectada, hay lo que se llama la Big Data, hay grandes datos, hay una matriz gigantesca de la red a nivel mundial, que esa información hoy la busqué acá y el día en un minutico me aparece en India, ¿cierto? Y es así de sencillo, así se mueve la información. Sí, no, y hay un tema que hay que tener muy en cuenta. Este webinar no pretende ser catastrofista, lo que realmente, poniéndoles ejemplos muy, muy claros, verán como si su información queda expuesta, ¿no? Internet y la telesalud ofrecen grandes oportunidades. La cuestión está en cómo tener el mejor carro del mundo y saber manejar con él y no estrellarse en el primer intento. Sí, Es un buen ejemplo también, ¿no? O sea, tengo todo a mi alcance, todo en mi palma de mi mano, cualquier información. El personaje más poderoso que está en mi ciudad y nunca me hablaría, igual me sigue en Instagram, pero mientras tanto cualquier cosa que yo comento queda expuesta. Y eso, y lo hablaremos hacia el final y les daremos opción para seguir departiendo con este equipo, requiere tomar conciencia, las medidas oportunas y disfrutar lo que te brinda la posibilidad de estas conexiones. Siempre manejando que el horizonte es positivo, pero para llegar a él hay que saber el cómo. exactamente, exactamente. Y esa es la intencionalidad de esta conversación inicial al Congreso. Eh, Nos vamos a parar siempre en dos escenarios. Uno, el tema de la intimidad, y siempre tengamos eso presente. Eh, Cuando atendemos a un paciente, a un usuario, estamos en la esfera de la intimidad y ya vamos a ver. Y otro en el tema de lo que son datos personales e información. En ese panorama vamos a entender qué sucede y qué hay más allá. La intimidad, se los decía ahorita, para recordarle un poco, es reconocida como derecho humano a nivel mundial, todas las legislaciones así también lo reconocen, y en pocas palabras la intimidad indica que yo no puedo ser o no debo ser objeto de interferencia, es decir, que nadie venga a inmiscuirse, interrumpir o irrumpir en mi vida privada, familiar, en mi domicilio, y que yo no reciba ataques en contra de mi honra y mi reputación. Eh, para plantearles un escenario, hace 2 días alguien me consultaba porque la cuenta de Instagram fue robada y a través de esa cuenta de Instagram estaban haciendo extorsiones, ¿cierto? Empezar por el alcance. A mí hace 3 años alguien empezó a crear una cuenta de Facebook con imágenes mías, con mi nombre, y empezó a agregar amigos. Obviamente me tocó iniciar los mecanismos de protección y eliminación de la cuenta con Facebook, pero nadie, digámoslo así, nadie está blindado de que le suceda una situación como esa. Entonces, eso es la intimidad. Cuando usted crea una red social como Instagram y usted sube una foto allí, usted está compartiendo un tanto de su intimidad. Pero bueno, ya es una decisión que toma un titular. Pero ¿qué pasa en el escenario cuando esa intimidad, esa imagen, yo se la compartí fue a alguien a quien le debe la reserva profesional, es decir, a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra? ¿Qué pasa cuando esa foto no la subí a una red social, sino se la concedí a ellos, ¿cierto? En ese escenario, entonces, la intimidad se maneja a través de tres, digamos así, principios gigantes. El tema de la reserva legal, ¿cierto? Que son los insumos que cada legislación prevé para conservar o guardar la información. Entonces, muchas veces dice, bueno, la historia clínica solo es accedida por el paciente o un tercero, entonces el papá o la mamá o el hijo, el hermano, con una autorización expresa por parte del paciente. En Colombia, por ejemplo, decimos tiene que ser expresa, en ocasiones piden ser autenticada a través de una notaría y demás. Entonces, la reserva legal es el escenario a través del cual las políticas de un Estado determinan la información, a quién se le permite conocer de esa información o quién puede acceder y a qué tipo de información se puede acceder, ¿cierto? La custodia de la información son todos esos insumos y está en coherencia con lo que hablamos de la cadena custodia, todos esos insumos o herramientas que se proveen para qué, para guardar y mantener la información basado en algo que se llama la confidencialidad. Pero la confidencialidad sí tiene un escenario más ético, ¿cierto? Y más desde la praxis profesional. La confidencialidad, en palabras sencillas, es la guarda del secreto profesional. Y a uno siempre le ponen este ejemplo. La confidencialidad
póngase el escenario de que usted es desde la religión católica un sacerdote y usted va y se confiesa ante el sacerdote. El sacerdote no puede decir en absoluto nada de lo que usted conversó con él, el secreto de confesión. Entonces, más o menos, en el marco de esos tres principios, hay que entender la protección a la intimidad, que haya una reserva legal, que haya una legislación que me indique cómo guardar la información y qué tipo de información es que ya vamos a ver, que haya una custodia de la información, que eso depende mucho de nosotros también y de las plataformas mediante las cuales nos apoyemos para la asistencia de nuestros pacientes, y la confidencialidad que tiene que ver con mi ética profesional y con los insumos que yo le entrego al paciente para decirle su información va a estar guardada conmigo, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Cómo custodiamos esos datos? ¿Cómo los protegemos? ¿Y cómo asegurarle a un paciente que no se va a divulgar esa información? Esos son los mayores desafíos que hoy se nos plantean. Por ello, entonces, en la presentación siguiente se habla del tema de los datos personales, ¿cierto? La protección a los datos personales. Sí, Continuemos, Juanjo. la gente ahora Sí. tiene que empezar a ir asumiendo nuevos conceptos. Ahí lo fundamental es entender qué son datos personales, qué es tal, porque son palabras que si están en el ambiente resultan obvias, pero si toca un aterrizaje, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene que yo compartiera que soy disléxico? Qué- ¿Qué situación se generaría ante un proceso de divorcio si resultara que yo tengo algún trastorno genético, neurológico? Es decir, ¿cómo repercutiría en mi contra? Es una información, aterrizándolo en casos más específicos, que si se escapa del control del paciente y del médico, entonces esa puede ser utilizada en su contra. Y de esta manera a lo que nos debemos, sobre todo, es a ir entendiendo, ¿no? Ir a hacer entender a la gente, al médico, que ese comentario, esa anotación que hizo, que le ha compartido, quien dice médico, dice psicólogo, dice psiquiatra, dice, y no solo de salud, ¿no? Que cualquier comentario realizado debe tener una especial protección y realmente en el espacio tecnológico sí se encuentran estos medios. Lo que ahí hablaríamos de redes VPN, encriptación, que por ahora son términos aún muy ajenos a la mayoría de personas. Pasamos a la siguiente. Sí, sí, Juanjo, muchas gracias. Y en ese escenario quiero hacer un pequeño aporte, un ejemplo, en un escenario jurídico, un proceso de divorcio, ya que lo toca el tema Juanjo. Una de las causales que pensábamos invocar eh, era, digámoslo así, la perversión que causó un cónyuge al otro. Lo estaba llevando a esos escenarios pervertidos para, digámoslo así, para el tema de la moral y la ética, ¿cierto? Eh, pero claro, mi cliente dijo, no, a mí me asusta. A mí me asusta ir a declarar en un proceso que mi compañero me estaba obligando a hacer cosas que para mí no son correctas, pero que las hice para mantener una relación. Entonces finalmente encaminamos todo y logramos el divorcio de mutuo acuerdo. O sea, entonces son esos escenarios donde el cliente dice, no, si bien tengo evidencias, habían videos, 20.000 cosas más, desistió de eso precisamente protegiendo que su intimidad. En Colombia, otro escenario adicional es que el tema de los niños, niñas y adolescentes, cuando las altas cortes o cuando los juzgados emiten y sacan, publicitan la sentencia, los fallos, los nombres tienen que cambiarse, ¿cierto? No se puede poner el nombre real del niño, niña, adolescente. Pues han salido sentencias donde aparecen los nombres, por error quedan los nombres de estos niños, niñas y adolescentes, y entonces, claro, la responsabilidad del juzgado, ¿dónde queda? Si se supone que esos nombres tienen que taparse o protegerse, ¿cierto? Esos son escenarios complejos, esos desafíos son gigantescos para nosotros. En este sentido, entonces, el tema de datos personales o la protección de datos personales nace como una herramienta para proteger precisamente el derecho a la intimidad, y es lo que nos convoca en este escenario. ¿Qué busca entonces? Que la información que una persona entrega a un tercero, sea persona natural o jurídica, esté protegida de acuerdo que a la legislación de cada país. Y la mayoría de países realmente es escaso el país que no tenga el tema de protección de datos personales, ¿cierto? La mayoría de países define los datos personales que son y la tipología de datos personales. ¿Qué busca entonces la protección de datos personales? Que haya un manejo adecuado a través de los sistemas de información y comunicación, y ahí entra el tema de la Internet, las plataformas virtuales y correos electrónicos, sobre todo los datos personales que una persona otorga, que allí deposita. Para ello, ¿qué se requiere? Una identificación del tipo de información, que ya lo vamos a ver, y los datos que van a estar disponibles para un tercero, siempre
como se los dije ahorita antes, basados en los principios de reserva legal, de la custodia de la información y de la confidencialidad, ¿cierto? Juanjo, pasamos a la presentación siguiente. Por ello, entonces, hay unos términos que debemos entender, se los voy a decir pues como de manera muy precisa, muy básica. Para uno entender qué es un dato personal, debe entender que el dato personal es toda la información que hace parte o está asociada a una persona, toda la información, eso es dato personal, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo Juanjo, el nombre Juanjo es un dato personal. ¿Y que solo pertenece a quién? A Juanjo. El número de teléfono de Juanjo es un dato personal. La huella dactilar es un dato personal. El domicilio, la dirección, donde esté radicado, donde esté viviendo, es un dato personal. Mi domicilio, dirección laboral, donde yo trabajo, es un dato semipersonal que se conoce y vamos a entender eso también. Entonces, todo lo que rodea a una persona, desde el nombre, edad y demás, son datos personales. Y esos datos personales hacen parte de la intimidad. Pero estos datos personales entonces tienen una variable mucho más compleja y a la cual como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, como abogados o en cualquier profesión tenemos que prestarle y ponerle mucho cuidado. Es lo que se denomina, y en el mundo está así por regla general, es dato personal sensible. ¿Qué significa eso? Que esa información que yo hablé que era personal, el nombre, teléfono y demás, hay otra que si es divulgada puede conllevar a qué? A una discriminación. Entonces, cuando ya una persona es discriminada por alguno de esos datos que fueron publicitados o publicados, pues estamos hablando que es un dato personal sensible, ¿cierto? Dato personal sensible es entonces es aquella información que está en el nivel más íntimo y ya creo que nos vamos pensando qué podría ser lo del nivel más íntimo, en cuya divulgación de eso podrá causar en contra de la persona una discriminación, un rechazo, ¿cierto? Ejemplo, origen étnico. Y entonces ahorita sabemos qué pasó en Estados Unidos con este caso y estamos otra vez en el panorama de no al racismo. Entonces empecemos por allí. El estado de salud de la persona, tanto física como mental, es un dato personal sensible. Eso solo lo puede saber la persona y el médico tratante, el psicólogo tratante, el terapeuta tratante, solo ellos, nadie más. Y lo decía muy bien Juanjo ahorita al inicio. La preferencia sexual o el tema de género, ¿cierto? Acá en Colombia hubo un caso muy particular hace 2 años de un niño con 12 años de edad que decidió cambiar de género y querer ser niña e interpuso un derecho de amparo para que todas las entidades estatales cambiaran los instrumentos de identificación y dijeran quiero ser niña y borrar ese pasado y que ese pasado no vuelva a saberse porque eso hace parte de mi intimidad. Cuando se publica esa sentencia aparece el nombre real del niño y eso es un caso verídico. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque claro, los amiguitos del que vamos a decir por algo se llamaba Luis, ya que quiere llamarse Luisa, pues obviamente lo conocen y van a empezar a generar que ese ruido y ese traslado de esa información a terceros que finalmente va a afectar ese derecho a la intimidad y puede conllevar a una discriminación. Entonces, datos sensibles están relacionados con estas situaciones particulares. Origen étnico, estado de salud, preferencia sexual, el tema de género y la nacionalidad muchas veces ingresa allí, por eso el tema de la xenofobia a nivel mundial, ustedes saben qué es eso, el rechazo a. Entonces muchas veces una persona que está en otro estado, en otro país, prefiere guardar o, digamos así, ocultar un poco dónde proviene por miedo a. Y hoy el mundo nos plantea un escenario de ejemplo que es Venezuela y el resto del mundo, con todo respeto, ¿cierto? En muchos países de Latinoamérica, obviamente el venezolano lo ven con rechazo. Entonces, claro, se acerca una persona y le habla, usted dice, usted es de Venezuela, eso genera ¿qué? Muchas veces discriminación. Entonces, pensémonos en ese dato personal sensible al cual debemos prestarle mucha atención. Y finalmente, creo que el concepto de los más importantes sí es el tratamiento de la información. El tratamiento de la información conlleva quién es el responsable de la información y quién va a hacer el manejo de la información. Entonces, el tratamiento de la información es que cualquier persona puede realizar una operación. ¿Operación qué quiere decir? Recopilación, divulgación, desgregación de la información, movimiento de la información. Yo lo tenía en este correo y estos datos los moví a una nube. Ejemplo, yo esta información de este correo la puse en un documento de Word, en un PDF, ¿cierto? Más o menos. Esa es el tratamiento de la información. Aquí hay un dato analógico que puede interesar. No sé cuántas veces ha pasado que informes de hospitales
aparecen botados ahí en la basura de cualquier manera, porque a alguien le dijeron, oiga, esta sala está llena de papeles, vacíelos. En cambio, esa información sensible tiene que ser destruida y certificada su destrucción. No pueden ser abandonados, botados en contenedores, pero era un caso muy típico, ya sin entrar en que el computador luego está en Word, lo utilizan diferentes personas y uno ya no sabe ni dónde lo guardó. A veces contratas una plataforma, dejas de pagarla, toda la información la pierdes, o usas una gratuita, que es lo peor, ¿no? Cuando la gente te dice, no, es que pongo mi número de Facebook, que mi información es mía. Oiga, está usando algo gratis. No sé en qué momento usted ha creído que las fotos que ha subido, esa información, le pertenece. Es decir, hay una falta de conciencia en lo que implica el online, pero yendo a lo digital. Cualquier documento que dejemos votado público, se imaginen, yo tengo un documento que me sitúa en lo peor de la sociedad y se me ocurre dejarlo en un parque muy concurrido. Eh, y ya, y encima abierto, ¿no? Y encima con un cartel encima, léame. Va por ahí un ejemplo, algo irónico, sobre lo que es no cuidar la información que es sensible, ¿no? Va a dejarla expuesta y dejarla expuesta sería como dejar la ventana abierta y no querer que miren dentro de mi casa. Oiga, usted, aunque yo no quiera, la ventana está abierta, usted pase en bola. O sea, ¿cómo se le ocurre no cerrar la ventana? Totalmente, totalmente, Juan. Y un panorama, creo que muchos hemos utilizado el convertir documentos de Word en PDF, por poner un ejemplo desde los sistemas, ¿cierto? Y la gente cree que protege el documento convirtiéndolo a PDF, pero en ocasiones desconocen que el mismo sistema le permite ese PDF moverlo a Word. Entonces, hoy eso genera el temor de yo poner una firma digital, ¿cierto? Allí en el documento, porque claro, van a transformar ese documento en Word y me van a sustraer la firma y la van a utilizar para cualquier otra cosa. Entonces, ese tema del tratamiento de la información es muy, muy importante porque nos permite identificar sobre todo quién es el responsable de la información, ¿cierto? Va a ser el responsable del tratamiento? Si yo le entrego algo a Juanjo y con esa información que yo le entregué a Juanjo, que está contenida en 2 páginas, aparece en otro sitio, el responsable directamente va a ser ¿quién? Juanjo, porque yo le permití a Juanjo el tratamiento de la información y cualquier operación que él haga, cualquier divulgación o movimiento que él haga de la información de una plataforma, de un correo electrónico a otro, y digámoslo así, se vuelve pública, pues el responsable, ¿quién va a ser? Juanjo. Entonces, eso nos permite el tema de quién trata la información, a quién se la entregamos y finalmente quién va a responder por esa información, que es importante para entender cuál es la responsabilidad que se puede generar en este escenario cuando atendemos a un paciente. Eh, ¿Qué pasa al final entonces? Debemos tener claro 2 cosas, que yo los denomino principios. Uno, el tema de la seguridad, que son las medidas técnicas o administrativas, y eso tenemos que declararlo nosotros al paciente, qué medidas tomamos, qué históricos hay, por ejemplo, en el uso de una plataforma. Ahorita la Universidad Católica Luis Amigo compró licencia de Zoom y las principales críticas fueron, pero es que venga, Zoom fue atacado, Zoom no tiene seguridad, no sé qué pasa una cosa o la otra. Bueno, entonces, ¿qué medidas está tomando la institución, por ejemplo, para resguardar esa información? Uno es el tema de la seguridad y el otro el tema de la confidencialidad, es decir, cómo declaro yo esa obligación de reservar, de guardar, de proteger esa información y que no va a salir no solo de mi boca, sino de cualquiera de los sistemas los cuales contienen la información, ¿cierto? Siguiente, Juanjo, por favor. Sí, hay veces que los ejemplos son prácticos. Si yo le entrego a Alejandro las llaves de mi casa y cuando entro la han vaciado, voy a sospechar que a lo mejor las perdió, las dejó descuidadas en algún lugar. Y ahí viene la problemática, ¿no? A veces hace falta no solo ver datos, información sensible, sino algo físico, ¿no? Le doy mis llaves, la casa parece vacía o el carro no está donde yo lo dejé. Oiga, solo hay unas llaves. Puede haber pasado que abrieran de otra manera la puerta, puede haber pasado que el carro lo vulneraran de otra manera, pero yo lo que voy a saber y lo que voy a sospechar, iré a la policía, es que yo di las llaves a Alejandro. Entonces, a nivel jurídico, ahí habría un problema en el cual Alejandro se ha dicho, no, a mí no me dejes nada, que yo no quiero asumir esa responsabilidad. Ay, no, ahí es muy difícil, son panoramas complejos y eso es importante que los entendamos, ¿cierto? Ahora bien, teniendo, digamos así, esos conceptos previos, un poco claros en este panorama, ¿se puede generar alguna responsabilidad
en el tema de la atención médica a través de la telesalud o telemedicina, es decir, en mi atención a un paciente, en ese encuentro que yo tengo por él a través de esta plataforma, ese video, eso que él me consigna en una prueba y demás, generar alguna responsabilidad lo que pase con esa información, ¿cierto? En ese escenario, entonces, la responsabilidad puede darse por dos variables, ¿cierto? La primera es que haya ausencia del consentimiento informado. El consentimiento informado es un instrumento mediante el cual el titular de la información conoce los alcances, el fin, la utilidad, las herramientas y demás instrumentos que guardarán la información, ¿cierto? ¿Para qué va a ser la información? Los mínimos realmente de conservación de la información, garantizando que la calidad de esa información, que esa información esté actualizada y sobre todo las condiciones de seguridad de la información. Y otro es el tema de que no hay consentimiento o tal vez lo haya, pero de forma inadecuada. Uno muchas veces en los escenarios de los sistemas, a uno le dicen, venga, necesito, usted tiene un formatico que me preste para hacer un contrato, para hacer cualquier cosa. ¿Qué vamos? Vamos a Google, buscamos minuta o formato o ejemplo de, y lo que hacemos es trasladar esa minuta, ese formato a un evento. Yo lo que siempre digo en todos los escenarios académicos, científicos y demás es, cada cosa es un escenario particular, cada persona tiene unas necesidades particulares y no hay mejor manera de proteger tanto a la persona como a nosotros mismos con la particularización del instrumento o insumo que necesitemos. En este escenario, entonces, no es lo mismo utilizar un consentimiento informado, lo voy a decir muy sencillo, para el tema de cirugías, que un consentimiento informado para asistencia psicológica o psiquiátrica. No es igual. Si bien guardarán unas reglas genéricas y básicas en materia de la intimidad y protección de datos, tienen unas particularidades que debe conocer cada uno de los profesionales, ¿cierto? ¿Será desconocimiento? Yo no creo. Realmente ahorita, y es un escenario mundial, el desconocimiento no nos exime de responsabilidad. Ahorita no podemos decir, ve, yo no sabía si eso se perdía, ¿qué pasaba? No, ni idea. Pues yo tenía eso en mi correo electrónico, me lo hackearon, me robaron la información. Señora Luisa, ya esa información se perdió. Entonces, ahí existe lo que se habla en el panorama jurídico mundial, la teoría del riesgo. ¿Quién responde? Ojo con esto. Si un paciente se ve perjudicado, sufre un daño, el tema de discriminación, de bullying y demás, cualquier otro concepto, que le genere un perjuicio, digámoslo, físico o real o psicológico o mental, cualquier evento que genere ese daño o perjuicio, ¿qué sucede? Genera en nosotros esa responsabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a quienes se les confió esa información y con la pérdida de esa información o con la divulgación de esa información le estamos causando ese perjuicio o daño a esa persona. ¿Qué conlleva ello? Que como nosotros éramos los responsables en el tratamiento de esos datos y de esa información, también somos los responsables y tenemos la obligación de qué, o el deber de qué, de reparar o resarcir ese daño, ¿cierto? Que ¿Cuál hay es que la mirarlo en obligación? positivo también, Alejandro. Con el tema tecnológico es muy importante en que queda registrado todo. Por ejemplo, si voy yo a un médico con mi historial clínico, en el cual se manifiestan unas patologías, unas dolencias, y el médico, la IPS, la empresa prestadora de salud, decide que la operación será muy costosa y me invitan a firmar mi salida del hospital, ¿no? Me dicen, oiga, ¿sabe qué? No, no es tan grave, su aseguradora no lo cubre. Antes, como era tu palabra, eran tus síntomas, era más sencillo que te pudieran convencer y tú firmar la salida voluntaria. Ahora realmente puedes resistirte en cierta forma y a medida que pase el tiempo evolucionan los sistemas aún más diciendo, oiga, usted no tiene excusa alguna para sacarme de aquí porque lo que yo tengo está bien especificado y entra en lo que el seguro debe pagar. Que usted tenga problemas con el seguro no incumbe a la atención que da a mi salud. Es un tanto el tema en lo positivo, ¿no? De la parte digital. Cualquier anotación, buena o mala, pongamos el caso de la buena, queda bien registrada y ya no es tan fácil que, oiga, fírmeme aquí y salga porque usted va a ser complicado. Exactamente, exactamente. Sí, lo decía Juanjo ahorita, tampoco es como para perturbarnos por este panorama, sino que es también para llamar un poco la atención y proveer esos insumos necesarios para protegernos, no solo a nosotros, sino también a nuestros pacientes. Realmente, ¿cuál es la obligación principal como servidores de salud? ¿Cierto?
contar el primer insumo, un consentimiento informado de manera completa, y eso de manera completa significa dependiendo del área al cual yo sirva. Se los decía ahorita, no es lo mismo cirugía, anestesiólogo, psicología, psiquiatría y demás, no es lo mismo cada una de esas áreas. Debe ser además continua. Si yo tengo el uso de esa información durante un lapso, por ejemplo, 6 meses, pues esa información debe estar durante esos 6 meses reservada, actualizada y confidencializada y más cualificada, es decir, dependiendo de la necesidad de la información y de la asistencia al paciente, es el tipo de consentimiento que debo tener. Usted puede encontrar un consentimiento informado de una página como consentimientos informados de 10 páginas, ¿cierto? Y que dependiendo de qué, de la necesidad del servicio en particular, ¿cierto? ¿Cuáles son finalmente esas implicaciones legales o jurídicas de ese ejercicio profesional, en este caso en materia de salud? Hay que analizar entonces si desde el profesional de la salud se incumplen las obligaciones legales o contractuales y adicional a ello, qué tipo de vinculación tiene el servidor en materia de salud con el usuario, el paciente. En otras palabras, en otros escenarios, muchos acceden a nuestros servicios como psicólogos o psiquiatras y demás a través de lo que se denomina una IPS o EPS con una afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿cierto? A través de los sistemas de salud de los países. Pero en otras ocasiones asiste de forma particular. Entonces son dos formas de vinculación distinta. Una a través de una entidad como yo, prestador de un servicio en la entidad, y otra como prestador personal del servicio. Hay un contacto más directo con el paciente o usuario y en el otro hay un intermediario que es la institución. Y yo simplemente apoyo a la institución con la prestación de esos servicios. Juanjo, vamos con la siguiente, por favor. En ese escenario, entonces, se generan unas responsabilidades o hay, digamos así, algunos eventos que se convierten en fuente de esa responsabilidad, ¿cierto? Por ello, el consentimiento debe ser el resultado de un proceso de comunicación entre el profesional de la salud y el paciente, se los decía ahorita, y es bueno siempre tenerlo presente. Al paciente hay casi que obligarlo a leer, a leer el consentimiento, leerlo de manera completa, ¿cierto? Independiente de la vinculación, independiente de si yo lo presto el servicio de forma directa o a través de una entidad, ¿vale? Primero, tener como medida esa comunicación con el paciente usuario y tener además unas medidas documentales, es decir, indicar quién nos informa, a quién se informa, qué se está informando y cuánto debe informarse. Eso hace parte de el consentimiento informado. Dentro de el tema de la telesalud o telemedicina, existe el panorama de la responsabilidad civil. La presentación siguiente, Juanjo, por favor. La responsabilidad civil, entonces, parte del punto en que no se obtuvo, no se dio el consentimiento informado, hubo esa ausencia, o si bien se dio, ese consentimiento estuvo defectuoso, no fue precisamente para el servicio que yo recibí. Utilizar un consentimiento informado de un área para otra área. Por ello, entonces, se puede generar esa culpa y esa culpa puede dar lugar a esa responsabilidad. La culpa se puede dar en este escenario, ¿por qué? Por negligencia, ¿cierto? Por omisión, no hice lo que debía hacer, o por impericia, que hice lo que debía hacer, pero no lo hice como debía hacerlo, con las necesidades propias de cada caso. Cuando un paciente o cuando un usuario vea que la información ha sido vulnerada, que su intimidad ha sido vulnerada, pues deberá demostrar entonces que uno, sí se le causó el perjuicio, ¿cierto? Y dos, el denominado nexo causal, que ese perjuicio se causó por la omisión, por la negligencia o la impericia del servidor de salud. En ese escenario, entonces, podríamos finalmente vernos abocados a una denominada responsabilidad civil. Vamos con la siguiente, Juan. Por regla general y en un panorama mundial, cuando se declara o se decreta una responsabilidad, cuando se dice si hubo un daño, se generan unas sanciones, ¿cierto? Las sanciones se presentan cuando la circulación fue indebida, cuando no hubo una protección de la información o cuando la información fue vulnerada a través de estos sistemas de información y atacaron directamente la intimidad. Por ello, entonces, varias legislaciones a nivel mundial han determinado sanciones como multas, lo que se llaman sanciones económicas, en ocasiones suspensión de las licencias para operar o de las tarjetas de operatividad, de la actividad profesional,
suspensión de actividad del centro al cual está suscrito el servidor, ¿cierto? Y digamos así, el panorama más complejo es el cierre o suspensión definitiva tanto de mis operaciones como profesional como del centro al cual yo estoy apoyando, ¿cierto? Para finalizar entonces, en la siguiente presentación, para ir cerrando un poco este panorama, ¿cuáles son las condiciones que hay que prever o salvar en cuanto a la responsabilidad dentro del tema de la telesalud, telemedicina? Es decir, quiero conceder un poco estos 4 aportes que los tengan para ustedes, que tomen atenta nota de estos 4 punticos que son importantes para el día de mañana decir, en mi comunicación con el paciente utilicé todo, tuve un insumo virtual o un mecanismo plataforma virtual súper seguro, un consentimiento informado bien actualizado, bien individual, bien particularizado y bien consolidado, pero a pesar de todo ello, la información fue vulnerada. Lo que hago yo es, bueno, yo prevé, puse todo el escenario necesario, pero a pesar de ello, la información fue vulnerada. Así de esa manera puedo aminorar el impacto de la responsabilidad y decir, yo hice todo lo que de mi parte como profesional debía hacer. Son 4 punticos. Primero, si estamos prestando servicio de telesalud, telemedicina, contar con una plataforma y sistema integrado de redes de información que permitan conservar esa cadena de custodia y que debe guardar la información. Segundo, si contamos con páginas web, blog, red social y demás medios de información y comunicación, contar allí con políticas de protección de datos personales, tenerlas montaditas en la página web y demás. Contar también con el protocolo de protección de información y lo que denominamos términos y condiciones del uso de la red social, del uso del blog o del uso de la página web. En tercer escenario, contar con un proveedor de red de Internet que otorgue seguridad a la información que circula y que debe ser almacenada en lo que se llama hoy la Big Data, en grandes datos, ¿cierto? Vínculos seguros, enlaces seguros. A muchos de nosotros nos dicen, si la página tiene un candadito es porque está segura, ¿cierto? Entonces empezar a mirar todas esas situaciones también, que garanticen finalmente que el paciente o al usuario esa seguridad en cuanto al flujo o manejo de la información y por lo menos decir que el profesional de la salud hizo todo lo necesario y todo lo que está en sus manos para proteger la información. Y por último, como cuarto, permitirse un apoyo técnico, es decir, si tienen que buscar un ingeniero de sistemas, una persona que conozca estos asuntos para la protección de la información que tengo consignada en test, en pruebas o instrumentos que son aplicados en línea o lo que denominamos online a través de aplicativos móviles. ¿Qué sucede? Que esos test o pruebas que yo voy a aplicar, si bien nosotros lo hemos reflejado como un archivo Word o PDF, eso se codifica y se sube al proveedor de redes o al aplicativo móvil. Entonces, en esa codificación, necesitamos que esa codificación guarde realmente la información, haya fidelidad en esa información a través de ese traslado en los códigos. Entonces, necesitamos apoyarnos y eso obviamente a través de políticas públicas o políticas institucionales o si nosotros como particulares tenemos los medios suficientes para proveernos de un apoyo técnico que nos permita esa protección. El escenario no quiere, digámoslo así, no lo quiero poner oscuro o un panorama difícil, complicado, no. Simplemente es una invitación a contar con estas herramientas que hoy mencionamos, cómo blindarse y demostrar que como profesional de la salud hicieron todo legalmente a su alcance y hasta lo que no podía estar en su alcance para que la información fuese resguardada. Si se sale de sus manos ya fue por un evento extraño, pero que usted demuestre esa diligencia y cuidado de la información. Eso es lo más importante, Juan. Ahí en lo que estamos hablando es que como todo tema, ¿no? Uno quiere hacer un viaje internacional y va a subirse a un avión. Deleguen un piloto. Internet es el avión. El cielo, bueno, Internet sería el computador o el celular, Internet sería el cielo. El tema es quién nos va a llevar para llegar a destino, ¿no? Ahora mismo tenemos una acuciante falta de profesionales capacitados, capacitadas para entender bien las implicaciones que tiene. Las sanciones van a llegar una tras otra y evidentemente las pequeñas empresas o profesionales serán los que sufrirán porque grandes empresas recurrirán a abogados para litigar. Todo el mundo está haciendo uso de diferentes aplicativos, pongámosle Uber, pongámosle Airbnb, pongámosle Rappi, X, ¿no? Desconociendo o no queriendo reconocer algunas problemáticas que tienen. Las ignoramos porque no son cómodas. Pero
Alejandro señala una serie de puntos que les conviene volver a visionar el vídeo. Pondremos a disposición también una serie de herramientas para que revisen y también algunos medios para que puedan contactar, porque esto apenas empieza. Hablamos de que una cosa es que Uber reciba unas sanciones y esté litigando en tribunales y veamos qué puede pasar, y la otra es el conductor de Uber, ¿no? El que se compró el carro, o el que va con la cicla repartiendo cuestiones, ¿no? Es ahí donde realmente están los pequeños proveedores de telesalud, en este caso, que pueden encontrar realmente unas problemáticas en las que se han involucrado porque era fácil, era agradable, era sencillo. En pandemia era casi obligatorio atender a pacientes así, pero que al corto plazo van a exigir ese acompañamiento. Por nuestra parte, iniciamos el Congreso sentando un horizonte no muy lejano en el que van a tener que entender esas implicaciones. Quienes quieran hacer uso, que será todo el mundo, es decir, después de la pandemia no termina la telesalud seguirá en auge, los pacientes cada vez tendrán más información, habrá más nuevos foros, agrupaciones exigiendo soluciones, exigiendo qué pasó con sus datos, porque no fue atendido. Y entre esas perspectivas lo que cabe es asesorarse y como hace nuestro celular, ¿cierto, Alejandro? Pedirnos una actualización cada cierto tiempo. No es que Internet vaya lento, ya sabemos que va más rápido que las instituciones analógicas. Las empresas seguirán apostándole fuerte y la salud y cualquier tema será internacional. Vamos a recibir servicios de cualquier lugar y ahí cabrá el comprender, ¿no? Yo puedo trabajar desde Colombia hacia Estados Unidos, hacia Europa, dando servicios. A lo mejor ahora es legal, no hay un marco definido. Pero en la medida que se definan marcos, puede que tenga un incumplimiento. Y si antes llegar a mi país y mi banco y sancionarme era complicado, en el mundo online es muy sencillo que yo reciba una sanción y mi cuenta corriente quede bloqueada por una petición desde, pongámosle, un tribunal de Nevada. Estos son temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo podré trabajar en todo el mundo, que es lo que yo personalmente estoy haciendo. Sin embargo, eso no va a obviar que yo me asesore y vaya acompañado de expertos que me guíen. Y lamentablemente, a lo mejor no son los de siempre, ¿no? Que me han acompañado en temas jurídicos, porque el ámbito digital le resulta ajeno. Alejandro, ¿alguna recomendación que puedas tener así, viendo las oportunidades? Porque la telesalud apenas empieza a despegar y las leyes, tanto la de Colombia como Perú, Argentina, Brasil, abren escenarios espectaculares en cobertura del servicio y nos debemos de un tanto a lo que hace este congreso, que es abrir información y experiencias y sobre todo ponerle cara y ojos, porque hay una pregunta sobre inteligencia artificial y si vamos a estar sometidos a algoritmos. No, seguirá habiendo personas. Entonces, lo importante es entender quién está informado y quién puede darnos un tanto recomendaciones o apoyo. Sí, Juanjo, en ese escenario creo que la principal recomendación es, si queremos apostar por ese servicio a través de esos medios virtuales, pues acompañarnos de aquellas personas que conozcan el tema, tanto desde la tecnología, ¿cierto?, como de la parte legal, ¿cierto?, para que nos prueban de los insumos jurídicos suficientes y necesarios que me permitan a mí esa tranquilidad. Lo decía ahorita, no es generar ese panorama de oscuridad e incertidumbre, no, es una oportunidad magnífica para impulsar esas ideas, poder seguir adelante y previendo esas situaciones futuras, ¿cierto? Entonces la invitación es simplemente miremos qué queremos hacer, la idea de lo que estamos haciendo, si queremos continuar a través de este servicio, este es el futuro realmente de muchos servicios en el mundo, muchos servicios tienen que estar a través de estos medios asistidos por la virtualidad, ahí no hay vuelta atrás, tenemos que adaptarnos y dentro de esa adaptabilidad es necesaria también el acompañamiento por quien conozca la parte tecnológica y quien conozca la parte jurídica o legal. Yo la recomendación que les hago es el tema legal sobre todo,
es el más harto, la gente espera saber cómo atender, cómo ganar pacientes, es normal, vivimos en tiempos convulsos, pero la tecnología tiene un modelo de negocio que es escalable. ¿Eso qué significa? Llegar a mucha gente. Y para ello habrá mucha letra pequeña y mucho consienta, ¿no? Acceda, descargue, y hay mucho desconocimiento sobre qué pasa luego con esos datos que vamos a compartir. Plataformas, aplicaciones, eso tendrá unos años por delante muy agitados en los que cada vez será más fácil. Uno si se ha ido al Pacífico colombiano, está en pleno manglar y tiene cobertura. Médico no habrá, ¿no? En pleno manglar te pasa algo, es mejor que tengas suerte, ¿no? Depende de donde estés, evidentemente, ya te digo que sí. Lo que ocurre es que hay internet, entonces yo puedo consultar, yo puedo llamar a mi médico y decirle, oiga, o mandar un mensaje de auxilio. No podrá venir, pero sí podrá dar instrucciones para atenderme. El tema es qué va a pasar en esa transmisión y qué me lo garantiza. Vamos a ver en los próximos días experiencias, tanto de política pública como aplicada, de expertos que trabajan el tema, y veremos cómo hay nuevas aplicaciones que realmente si quieren triunfar tienen que crecer de manera muy rápida, aunque sean gratis, como muchos casos de redes sociales, y eso tiene un costo. Sobre esas temáticas, yo les digo, no se compliquen. Hay gente formada y capacitada. Nuestra organización se dedica a eso, a tener a expertos en el tema, y con mucho gusto podemos atenderles en cualquier cuestión que tengan. En este caso nos acompaña en esta misión Alejandro Bedoya, y sin más, agradecer la presencia de quienes han estado, y como es un evento online, que sepan que podrán seguir revisando este vídeo, accediendo a la página web, y los próximos días esperamos que disfrutar del evento. Claro que sí, Juanjo. Dicho esto, pues nada, un gusto haber estado compartiendo contigo, Alejandro. Seguro que tendremos algunas preguntas en los próximos días, y en ese sentido será un placer atenderles. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Y esta noche creo que hay estrellas en el cielo con fugaces y todo esto. Entonces, Juanjo, a que, ti, muchas gracias, Juanjo, que puedan realmente. disfrutar. Listo.